Pero antes me voy al momento Zayat, ¿eh? Tengo mucho interés de charlar mucho, ¿eh? ¿Cómo ves? No ya volver al futuro, sino volver al siglo XIX. Alfredo Zayat, como quieren estos dirigentes que marcharon el sábado, ¿no? Así es. Buenas noches, Gato. Y sí, que hablaban de volver a Alberdi, a las bases económicas de Alberdi. Lo que sucede es que, digamos, lamentablemente para ellos, quiero decirlo, y es un poco irónico, ese país, ese mundo ya no existe. Digo, no existe esa Argentina, no existe tampoco ese mundo que se aspiraba a un liberalismo comercial y económico. Y esto se ve claramente que es lo que pasa en las grandes potencias. Y en ese 1852-53, cuando nacen esas bases económicas de Alberdi, hay un aspecto que en general la corriente historiográfica tradicional y clásica ignora o no lo incorpora en el análisis, porque Alberdi tuvo como base precisamente para pensar la Constitución Nacional y a nivel de las leyes para ordenar la nación, una nación que estaba precisamente naciendo, Estados Unidos. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental cuando queremos analizar el campo, la estructura del campo con respecto a Estados Unidos o Australia, el otro país que también el liberalismo pone como modelo? La distribución de la tierra. Y este es un punto clave para poder entender la historia argentina, la historia económica argentina, cómo se distribuye la riqueza en Argentina y también la tensión que hoy se vive en la economía argentina, precisamente porque como se distribuyó la tierra en Argentina en pocas manos, con miles y miles de hectáreas solamente en pocas familias, lo que provocó precisamente es la concentración de la renta extraordinaria, fruto de la fertilidad del suelo y de las buenas condiciones climáticas que tiene donde está el territorio argentino, que esas rentas queden en pocas manos y que la Argentina no se desarrolle a nivel industrial. Como sí ocurrió en Estados Unidos o en Australia. Exactamente. Habría que aspirar a eso, ¿no? Exactamente, ese es un punto clave, Claro. Y Claro. como vos mencionabas, digamos, esa vuelta a ese país, y la verdad que no se puede. No se puede porque... Claro, ellos lo desearían. Claro, pero... No se puede porque el mundo ha cambiado. Pero fíjate vos a lo que ellos quieren volver. Pero incluso fíjate vos, Alfredo, en el comunicado, por las buenas o por las malas, quieren volver a ese país sin el estatuto del peón rural, para tener esclavos, ¿no? Para el voto calificado, para que gobierne la élite. Y ahí hay una palabra también, una frase, incorporando esto, lo que vos estás mencionando, ese comunicado, es Argentina nos pertenece. Sí, ahí está, toma vos. Argentina nos pertenece. Toma para vos. Y es un poco esa línea, pero lo que sucede y es la tensión que tiene, si querés, el escenario político-económico argentino desde hace décadas, es que la Argentina no les pertenece. Este es un punto esencial y por eso también la intensidad del conflicto en la Argentina, el conflicto político, económico y social. Eso está en disputa y lo que quieren es que no esté más en disputa y por eso hablan, precisamente ahí también mencionaba, bueno, digamos, borrar a lo que sería toda la corriente, si querés, nacional y popular, si querés, al peronismo. Bueno, es lo que intentó hacer Macri con el plan sistemático de espionaje ilegal y de persecución que entabló. ¿Qué intentó hacer Macri con el poder político, mediático y judicial? Justamente borrar todo vestigio de peronismo, de kirchnerismo, de conquistas sociales, porque ahí lo dicen claramente. Queremos volver a la Argentina sin derechos sociales. Eso es un punto esencial para tratar de entender el debate actual que tiene la Argentina. Este es un punto central. Acá lo estuvieron mencionando, la verdad, con mucha precisión, con mucha profundidad y rigurosidad. Hay una cuestión que por ahí políticamente no era correcto el discurso de ultraderecha. No el de la derecha, de ultraderecha. Claro. Y hoy se está naturalizando ese discurso y acciones de ultraderecha, porque lo que se vio el sábado
es precisamente una expresión de la ultraderecha en Argentina. Para algunos se pueden sorprender, como que no les gusta mencionar que existe la ultraderecha en Argentina. ¿Pero por qué? Si acá lo estuvieron desarrollando también muy bien, si existe en Francia, existe en España, existe en Estados Unidos, existe acá, vecino, Brasil, con Bolsonaro. ¿Por qué en Argentina no puede haber? Sí lo hay. Es Milei y los sectores de ultraderecha que están en el PRO, que lo representa hoy Mauricio Macri. Por eso tenías en uno de los grandes fogoneros del acto del sábado, fue Miguel Echeverre. Claro. Ministro de Agricultura de Mauricio Macri. Y muchos financistas del PRO, también como lo precisó David, ahí en la marcha. Por eso esto es punto importante. Y también, digamos, quiero mencionar dos aspectos vinculados con lo económico, vinculado al campo, digamos. Porque nosotros hablamos, y acá también se mencionó, el tema de las ganancias fabulosas, las rentas extraordinarias. Sí. Lo que hay que decir es que no es todo el campo. No, claro. Esto es muy importante. No el productor, claro, no el productor. No el productor, ¿no? Y tampoco todo el sector en su conjunto. El sector agropecuario en Argentina es muy competitivo a nivel internacional. También invierten mucho. Digamos, están también en la vanguardia de la tecnología y del avance tecnológico aplicado a la producción. Por eso son tan competitivos a nivel internacional. Por eso, digamos, la gente lo sabe, ¿no? Pero vale la pena remarcarlo. Los tractores que vieron no son los que están en el campo. No, bueno, viste, los mostramos, los traían arriba de acoplados para decir esto es. No son esos los tractores. Oye, que además no está mal, porque es lo que vos decís, se reinvierte. Pero él es el gringo que reinvierte, que hace florecer pueblos a lo largo y a lo ancho. No son los dueños los que están expresando esto, ¿no? Exactamente, digamos, porque los tractores, digamos, a nivel de la producción de la maquinaria agrícola en la Argentina en el 2021, escucha bien, fue récord histórico desde 1996. Precisamente porque hay reinversión, porque es un sector que está ganando mucho, que es muy rentable pese a la crisis de la pandemia, la peor crisis económica, sanitaria, social y laboral de los últimos 100 años. El sector agropecuario estuvo beneficiado. Hoy, también con una crisis dramática por la guerra en Ucrania, también se ve beneficiado. O sea que vos ahí tenés un sector que es muy dinámico. Además, es un sector que es el principal sector que aporta divisas a la Argentina, un país que las necesita. Bueno, ahora va a aportar 3.000 millones de lo que solamente para el mes de abril, de lo que de la liquidación de la soja. Ahora, vos fíjate que en eso que vos decís, que es muy interesante, lo que no hay que dejar de percibir, ¿no? Este enfrentamiento primero de dos países, dos modelos de países que se expresó muy bien. El sábado, el país que quieren ellos volver, y el modelo actual. No tiene que abandonar tampoco el campo nacional y popular el debate sobre la renta extraordinaria o sobre los que se fugaron la guita al exterior, que vos la semana pasada estuviste en el Senado exponiendo sobre eso, que son debates que hoy hay que darlos en profundidad. Hay que dar los debates en profundidad, hay que dar debates que amplíen también el escenario del debate político. Claro. El debate político, del clima político, de lo que yo llamo el contrato político. Exacto. Digamos, hay un contrato social, también tiene que haber un contrato político de las fuerzas democráticas históricas de la Argentina. ¿Precisamente para qué? Para ponerle un freno a la ultraderecha, para poner un freno a lo que son discursos y acciones violentas. Y hay que decirlo, que este dispositivo de ultraderecha no es solamente del campo, de este sector del campo. El sector del campo es sectores de la política, sectores del poder judicial, sectores del poder mediático y sectores del poder económico en la Argentina. Hay que verlo, y eso se ve a nivel de la historia y también en otros países. El poder económico no está disconforme e incómodo con la ultraderecha. Sigue haciendo negocio y piensa que puede hacer mucho más negocio. Pero por eso las fuerzas populares, la política, tiene que hacer un contrato político precisamente para ponerle un freno a este avance regresivo y a la vez violento de la ultraderecha. Gracias, Alfredo. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo. Muy amable.